La lluvia azotaba el pavimento agrietado del callejón de Chicago, arrastrando la suciedad de la ciudad, pero no el hedor asfixiante del miedo. Dominic Santoro, el indiscutible y despiadado jefe del sindicato del crimen Santoro, empuñaba su Kimber 1911 personalizada. Su corazón latía a un ritmo frenético y aterrador contra sus costillas. Su hijo de 5 años, Leo, llevaba 6 agonizantes horas desaparecido. Dominic esperaba una nota de rescate, una espantosa escena del crimen o el rostro engreído y ensangrentado de un jefe de un cartel rival. En cambio, mientras las linternas tácticas de sus hombres atravesaban la oscuridad de la medianoche, encontró que el corazón de su sangriento imperio dormía profundamente. Su pequeño rostro, manchado de lágrimas, estaba arropado a salvo en el regazo de una mujer temblorosa y manchada de suciedad, envuelta en un abrigo deshilachado y demasiado grande. La finca de los Santoro en Lake Forest, Illinois, solía ser una fortaleza de silencio impenetrable y orden calculado. Esta noche era una sala de guerra sumida en el caos. Dominic Santoro se encontraba de pie al frente de una enorme mesa de caoba, con los nudillos en blanco, mientras apoyaba su peso contra la madera pulida. Las pantallas que cubrían la pared del fondo parpadeaban con imágenes en directo de las cámaras de tráfico de la ciudad. El software de reconocimiento facial escaneaba miles de rostros por segundo. Nada. Leo había desaparecido. El jefe Vincent Costa, segundo al mando y confidente más antiguo de Dominic, entró en la sala. El traje Brioni a medida de Vincent estaba empapado en los hombros, y su rostro era una máscara sombría de pánico controlado. Hemos puesto patas arriba todo el sur de la ciudad. La familia Mercer niega cualquier implicación, y nuestros informantes en la banda de O'Reilly juran que no han visto ni rastro del chico. Los guardias del perímetro del parque, ya nos hemos ocupado de ellos. Dominic no se inmutó ante la insinuación sobre el destino de los guardias. Sus gélidos ojos azules, normalmente agudos y calculadores, estaban vacíos, consumidos por el terror sin igual de un padre. Leo era su único vínculo con la humanidad. Tras la muerte de su esposa Isabella, en un atentado con coche bomba hace 3 años, Leo se convirtió en la única razón por la que Dominic no había reducido a cenizas toda la ciudad de Chicago. No me importan sus negativas, Vinny. La voz de Dominic era un susurro letal y tranquilo que hizo que los hombres fuertemente armados de la sala se pusieran rígidos. Quiero a Silas Mercer colgado de los tobillos del puente de Dearborn Street. Antes del amanecer, si no tengo a mi hijo, tienes al comisario de policía en nómina. Úsalo. Detén todos los vuelos privados en O'Hare y Midway. Nadie sale de esta ciudad. El secuestro había ocurrido a plena luz del día. Leo había estado jugando cerca del estanque de los patos en Lincoln Park, rodeado por 3 guardaespaldas de paisano fuertemente armados. Se suponía que era un dispositivo de seguridad impecable, pero una distracción coordinada, un tiroteo simulado desde un coche en marcha al borde del parque, había alejado a 2 guardias durante 60 segundos. En ese minuto, una furgoneta negra había atropellado al tercer guardia y se habían llevado a Leo. Las horas se fundían unas con otras. Dominic viajaba en la parte trasera de un Cadillac Escalade fuertemente blindado, las luces de la ciudad difuminándose en rayas de neón y lluvia a través del cristal tintado a prueba de balas. Su teléfono permanecía en un silencio agonizante. Los secuestradores exigían dinero, territorio o sangre. El silencio era lo que más aterrorizaba a Dominic. Sugería un asesinato por encargo, no una situación con rehenes. A las 23:43, el canal de radio encriptado cobró vida con un crujido. Unidad 4 a Central, informó una voz entrecortada por la estática. Hemos localizado la furgoneta, calcinada bajo las vías elevadas cerca de West Loop. Hay 2 cadáveres en el interior, irreconocibles, completamente carbonizados, pero no hay rastro del paquete. A Dominic se le heló la sangre. Dame las coordenadas exactas. 10 minutos más tarde, la caravana de todoterrenos negros se detuvo con un chirrido en un desolado sector industrial de West Loop. El aire olía a ozono, goma quemada y basura mojada. Dominic salió a la gélida lluvia torrencial. Su abrigo de cachemira se empapó al instante. La furgoneta quemada siseaba al golpear la lluvia su chasis carbonizado. Dominic ignoró la cinta policial y a los 2 detectives corruptos que se hicieron a un lado respetuosamente. Cambiaron de vehículo aquí.
dijo Vincent, iluminando con una potente linterna las huellas de neumáticos que se alejaban del metal quemado. O se fueron a pie. Allí atrás hay un laberinto de callejones y almacenes de carne abandonados. Registradlo todo, ordenó Dominic, amartillando su Kimber 1911. Cada contenedor, cada sótano, cada caja de cartón. Se dispersaron como una manada de lobos cazadores. Dominic caminó por un callejón estrecho y claustrofóbico, detrás de un antro cerrado llamado Rusty Anchor. Los cubos de basura rebosaban y las escaleras de incendios oxidadas crujían con el viento. La oscuridad era absoluta, salvo por los barridos erráticos de las linternas de sus hombres. «Jefe, por aquí», fue un susurro de uno de sus hombres, Tony, que estaba de pie cerca de un muelle de carga empotrado a unos 50 metros por el callejón. El tono de la voz de Tony hizo que a Dominic se le revolviera el estómago. No era el tono de la victoria, era el tono de la conmoción. Dominic echó a correr con sus costosos zapatos de cuero chapoteando en charcos turbios. Empujó a sus hombres para pasar y entró en el hueco, protegido de lo peor de la lluvia por un saliente de chapa ondulada. Allí, sentada en un colchón empapado y rodeada de cartones desechados, había una mujer. Parecía un fantasma, con el rostro manchado de hollín y suciedad. Su cuerpo se perdía bajo una gabardina de hombre, enorme y raída. Su cabello rubio oscuro y mojado se le pegaba a las mejillas. Y allí, acurrucado en una bola contra su pecho, envuelto bajo la pesada lana de su abrigo para mantenerse caliente, estaba Leo. El niño estaba completamente ileso. Su pecho subía y bajaba al ritmo profundo y uniforme del sueño. Sus pequeños dedos se aferraban con fuerza a la tela del jersey deshilachado de la mujer. Dominic se quedó paralizado. El despiadado jefe de la mafia, un hombre que había orquestado la caída de imperios con un simple movimiento de muñeca, sintió que las rodillas le temblaban. El mundo se redujo a la visión del pecho de su hijo subiendo y bajando. Durante una fracción de segundo, el alivio inundó a Dominic, tan potente que le dejó un sabor a hierro en la boca. Pero el alivio fue sustituido al instante, violentamente, por una oleada de rabia letal y cegadora. Esa mujer era una vagabunda, una adicta sin hogar, tal vez. ¿Había encontrado a su hijo perdido? ¿O peor aún, formaba parte del intercambio? Dominic levantó su arma, apuntando directamente al centro de la frente de la mujer. A su alrededor, 3 de sus hombres imitaron el gesto con miras láser rojas, iluminando el pálido rostro de la mujer, manchado de suciedad. «¡No te muevas!», gruñó Dominic con una voz grave y aterradora. «Entrégamelo despacio». La mujer no gritó, no se estremeció ni levantó las manos en señal de rendición. En cambio, su reacción fue lo último que Dominic esperaba. Ella le hizo callar violentamente. «¡Baja la voz!», siseó, mirándolo con una intensidad feroz y desenfrenada que dejó momentáneamente atónito al jefe de la mafia. Instintivamente rodeó a Leo con más fuerza, protegiendo los oídos del niño dormido de las voces altas. Por fin había dejado de llorar hacía 10 minutos. «Si lo despiertas, te juro por Dios». Dominic bajó el arma unos milímetros, completamente desconcertado, y se acercó, metiéndose por completo bajo el saliente de chapa. A medida que sus ojos se acostumbraban a las sombras, y cuando la linterna de Vincent iluminó el extremo del rincón, la verdadera escena se reveló. La mujer no solo sostenía a Leo, lo estaba protegiendo. A su derecha, parcialmente oculto por un cubo de basura volcado, yacía un hombre corpulento con una chaqueta táctica negra. Estaba inconsciente. Su respiración era un sibilo húmedo y entrecortado. Un pesado tubo de hierro yacía abandonado cerca de su mano flácida. La mirada de Dominic volvió rápidamente hacia la mujer. Por primera vez, se fijó en los espantosos detalles. Las manos que sostenían a su hijo temblaban y estaban cubiertas de profundos rasguños. La manga izquierda de su abrigo estaba rasgada, y un chorro constante de sangre oscura empapaba la lana, goteando sobre el colchón. En su mano derecha, oculta hasta entonces bajo los pliegues del abrigo, sostenía sin fuerza el cuello irregular y roto de una botella de whisky. El cristal estaba manchado de rojo. «¿Quién eres?», exigió Dominic, con la hostilidad desapareciendo de su voz, sustituida por una confusión cautelosa y profunda. «Carly», exhaló con la adrenalina claramente cayendo en picado. Su cabeza se desplomó contra la pared de ladrillo y sus párpados parpadearon mientras la pérdida de sangre le pasaba factura. «¿Eres su padre?». «Sí»,
Carly dejó escapar un suspiro tembloroso. Dijo que su papá era un gigante, en cajas a la perfección. Bajó la mirada hacia el niño dormido, y una sonrisa suave y triste se abrió paso entre la suciedad de su rostro. Abandonaron la furgoneta a unas cuantas manzanas de aquí. Yo estaba descansando aquí. Vi a ese hombre. Asintió débilmente hacia el gigante inconsciente, arrastrándolo por el callejón. Intentaba taparle la boca al niño con un trapo. No podía quedarme mirando. Vincent dio un paso adelante, inspeccionando al hombre inconsciente. Le dio una patada para que quedara boca arriba. «Jefe», susurró Vincent, reconociendo el rostro. «Es uno de los pesos pesados de Mercer, un matón llamado Griggs». Vincent miró a Carly, luego a la botella rota que tenía en la mano. Su expresión era una mezcla de incredulidad y asombro. «Derribaste a un matón del cártel de 113 kilos con una botella. Primero le golpeé por la espalda con un ladrillo», corrigió Carly con voz débil, cada vez más débil. «Luego sacó un cuchillo y me cortó el brazo. Agarré la botella, apunté al cuello, fallé y le di en la clavícula. Cayó y se golpeó la cabeza contra la tubería». Hablaba de la brutal violencia con un entumecimiento distante, como si describiera un accidente de tráfico sin importancia. Estaba entrando en estado de shock. Dominic enfundó su arma, dio un paso adelante y se arrodilló sobre el colchón mugriento, ignorando la suciedad que le estropeaba el traje. Extendió sus grandes manos callosas, deslizándolas suavemente bajo su hijo. Cuando Dominic apartó a Leo, el niño se removió y abrió los ojos. «Papá», murmuró Leo somnoliento. «Estoy aquí, Moicolo Leone», dijo Dominic con voz entrecortada, apretando al niño contra su pecho y hundiendo la cara en el pelo de Leo. «Papá te tiene». Leo miró por encima del hombro de Dominic a Carly, que ahora se desplomaba peligrosamente hacia un lado. «Carly me protegió, papá, como una superheroína. Pero está sangrando». Dominic se giró. Los ojos de Carly se estaban poniendo en blanco. La botella rota se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos contra el cemento. «Vinny», ladró Dominic con su orden autoritaria, volviendo al instante. «Lleva al niño al todoterreno. Dile al conductor que cierre las puertas y ponga la calefacción a tope». Vincent dudó. «¿Y qué pasa con su jefe y con él?», señaló a Griggs. «Griggs va al almacén de los muelles. Despiértalo. Me encargaré de él personalmente antes del amanecer». La voz de Dominic carecía de piedad. Miró hacia atrás, a la mujer inconsciente, desangrándose sobre el colchón. No tenía nada. Parecía desamparada, destrozada y abandonada por el mundo. Sin embargo, cuando un monstruo fuertemente armado había arrastrado a un niño que gritaba a través de la oscuridad, ella no había apartado la mirada. Había luchado contra un sicario del cártel con basura y sus propias manos para salvar a un niño al que no conocía. Dominic cogió a Carly en brazos. Pesaba alarmantemente poco. Su cuerpo era frágil bajo el pesado abrigo mojado. «¿Y la mujer?», preguntó Vincent, siguiéndolos mientras Dominic la sacaba del callejón. «¿Viene con nosotros?», preguntó Dominic con un tono que no admitía réplica. «Llama al doctor Blackwood. Dile que prepare el quirófano en la finca. Si muere bajo nuestra vigilancia, Vinny, te haré personalmente responsable». La finca Santoro era una extensa fortaleza moderna, oculta tras altos muros de piedra y un espeso dosel de robles centenarios. Para cuando la comitiva atravesó las pesadas puertas de hierro, el equipo médico ya estaba esperando en la entrada privada. Se llevaron a Carly en una camilla, en medio de un caos de tubos intravenosos, vendajes compresivos y personal médico gritando. Dominic, aún cubierto de la suciedad del callejón y de las lágrimas de su hijo, se negaba a abandonar el ala médica. Se sentó en un lujoso sillón de cuero en el pasillo, con Leo dormido una vez más en su regazo, por fin a salvo en su propio hogar. Pasaron 2 horas. Las pesadas puertas de roble de la suite médica privada finalmente se abrieron y el doctor Harris Blackwood salió, bajándose la mascarilla quirúrgica. Era un cirujano traumatólogo, discreto y muy bien pagado, que había cosido más heridas de bala para el sindicato Santoro de las que le importaba contar. «Se ha estabilizado, Dominic», dijo el doctor Blackwood en voz baja, mirando al niño dormido. Era una laceración profunda en la arteria braquial. Perdió una enorme cantidad de sangre. La desnutrición y la exposición al frío tampoco le ayudaron. Su cuerpo está al límite. Tiene un peso muy por debajo de lo normal, está agotada y su sistema inmunológico es prácticamente inexistente.
pero es una luchadora. Las suturas aguantarán. ¿Se despertará?, preguntó Dominic en voz baja. Está muy sedada. Dormirá toda la noche. Lo necesita. Dominic asintió, despidiendo al médico. Llevó con cuidado a Leo a su dormitorio, un enorme santuario lleno de juguetes en la segunda planta. Arropó al niño, subiéndole el pesado edredón de plumas hasta la barbilla. Colocó a 2 de sus mejores hombres, fuertemente armados, dentro de la habitación y a otros 2 fuera de la puerta. No volvería a correr ningún riesgo, jamás. Al bajar la gran escalera, Dominic encontró a Vincent esperando en el estudio, sirviéndose 2 vasos de Macallan 25. Griggs está cantando. Jefe, dijo Vincent, entregándole a Dominic un vaso de cristal. Era Silas Mercer. Mercer quería utilizar al chico como moneda de cambio para obligarte a ceder las rutas marítimas de la autoridad portuaria. Griggs entró en pánico cuando la policía irrumpió en el punto de extracción, abandonó la furgoneta e intentó llevar al chico a pie a un segundo refugio. Mer firmó su propia sentencia de muerte, dijo Dominic, dando un sorbo al whisky. El fuego líquido no sirvió para derretir el hielo que corría por sus venas. Reúne a los capitanes. Mañana entramos en guerra. Pero primero, ¿qué has averiguado sobre la mujer? Vincent se acercó al escritorio de caoba y cogió una carpeta de Manila. En el poco tiempo que Carly había estado en quirófano, la extensa red de inteligencia del sindicato había desenterrado toda su vida. Se llama Carly Hayes. Tiene 26 años. Vincent leyó con un tono inusualmente apagado. No es una yonki, jefe. Ni siquiera es una vagabunda por elección propia. Hasta hace 3 semanas era camarera en el Joe's All-American Diner, en Evanston. Llevaba 4 años haciendo turnos dobles. Dominic frunció el ceño, apoyándose contra la chimenea. ¿Qué pasó? Deudas médicas, explicó Vincent. Su madre murió de cáncer de páncreas hace 8 meses. Carly se gastó todos sus ahorros, agotó el límite de sus tarjetas de crédito y pidió préstamos abusivos para pagar los tratamientos que no cubría el seguro, intentando salvarla. Cuando su madre falleció, los cobradores la acosaron. Su casero la desahució ilegalmente hace un mes. Había estado viviendo en su coche, un Honda Civic de 2008, hasta que la transmisión se estropeó la semana pasada. Por eso estaba en la calle. No tenía ningún otro sitio a donde ir, ni familia, ni amigos con medios para acogerla. Dominic se quedó mirando fijamente su vaso. Carly Hayes, una camarera que lo había perdido todo a causa de un sistema fallido, despojada de su hogar y de su dignidad. Sin embargo, poseía más valor y honor que los hombres ricos y poderosos con los que Dominic trataba a diario. Había arriesgado su vida, literalmente recibiendo una puñalada en el brazo por el hijo de un desconocido, sin pedir nada a cambio. Se despertó un momento mientras las enfermeras la aseaban, añadió Vincent vacilante. Deliraba, pero no dejaba de preguntar por el niño. Quería asegurarse de que el pequeño león estuviera a salvo. A Dominic se le oprimió el pecho. Pequeño león. Eso era lo que Leo le había dicho que significaba su nombre. Se queda aquí, declaró Dominic, dejando su vaso sobre la repisa de la chimenea. Jefe, con todo respeto, traer a una civil al recinto, comenzó Vinnie. No me importa el protocolo, Vinnie. Ella me salvó la vida. Eso la pone bajo mi protección. Despeja la suite de invitados del ala este. Llena su armario de ropa. Haz que el chef prepare lo que necesite. Salda sus deudas para mañana por la mañana. Hasta el último céntimo. Dominic se giró para salir del estudio, con la mente decidida. Era un hombre que entendía el valor de los favores y las deudas. Silas Mercer le debía la vida, y Dominic se la cobraría con intereses. Pero Carly Hayes le había dado un regalo que todo el dinero de su imperio ilícito nunca podría comprar. Caminó por el pasillo silencioso y tenuemente iluminado hacia el ala médica. Empujó la puerta y entró en la sala estéril. Carly yacía en la cama del hospital, con un gotero conectado a su brazo ileso. Su rostro, ahora limpio de hollín y suciedad, estaba pálido pero sorprendentemente bello. Sus delicados rasgos estaban enmarcados por un limpio cabello castaño dorado que se extendía sobre la almohada blanca. Dominic acercó una silla a la cabecera de la cama y se sentó en medio de un pesado silencio. Era un monstruo para el mundo fuera de aquellas paredes. Orquestaba la violencia, controlaba a los políticos y negociaba en las sombras. Pero al mirar a la frágil mujer que respiraba suavemente en la cama, supo que su vida y la de su hijo habían cambiado inexorablemente. La camarera había salvado al príncipe de la mafia.
Ahora el rey protegería a la camarera. Mientras los primeros rayos del alba amenazaban con despuntar sobre el lago Michigan, pintando el cielo tormentoso con tonos morados y grises, Dominic Santoro hizo una promesa silenciosa. Nadie volvería a tocar a Carly Hayes jamás. Carly Hayes emergió de un océano de agotamiento negro como la tinta y asfixiante. Lo primero que percibió no fue dolor, sino una sorprendente y extraña suavidad. En lugar del hormigón húmedo y helado del callejón de West Loop o del estrecho asiento trasero de vinilo de su Honda Civic averiado, estaba envuelta en algo que parecía una nube. Las sábanas eran increíblemente suaves, de lino calado, aunque ella no sabría decir de qué marca eran, solo el asombroso lujo que desprendían. Inhaló bruscamente y abrió los ojos de golpe. El aire olía a un ligero antiséptico y a lluvia fresca, no a basura ni a ozono. Un pánico agudo e inmediato se apoderó de su pecho. Carly se incorporó de un salto, pero un dolor agudo y ardiente le atravesó el brazo izquierdo. Jadeó cayendo de espaldas contra la montaña de almohadas. Su visión se nubló, adaptándose a la luz tenue y cálida de un dormitorio enorme y opulento. Techos altos, molduras intrincadas y pesadas cortinas de terciopelo bien cerradas para impedir el paso de la luz del día. «¡No te muevas!», ordenó una voz grave y resonante desde las sombras. Carly se quedó paralizada, con el corazón martilleándole contra las costillas como un pájaro atrapado. Desde un rincón de la habitación, un hombre salió a la luz ambiental de la lámpara de la mesilla. Era el gigante del callejón. El padre, Dominic Santoro, vestía un traje a medida de color gris carbón impecable, aunque se había quitado la corbata. Los botones superiores de su impecable camisa blanca estaban desabrochados, dejando entrever un tatuaje de tinta oscura que se extendía por su clavícula. Su rostro era un estudio de ángulos aristocráticos y severos, una mandíbula marcada, una nariz romana recta y unos penetrantes ojos azules que parecían desarmarla de una sola mirada. Parecía un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. Sin embargo, mientras la miraba, el aire letal de su postura se suprimía meticulosamente. «¿Dónde está?», preguntó Carly con la garganta seca como papel de lija. «El niño, el pequeño león». La expresión de Dominic se suavizó imperceptiblemente. Se sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal que había en la mesita de noche y se lo llevó a los labios. Ella bebió con avidez, con las manos temblando demasiado como para sostener el vaso ella misma. «Leo está a salvo», dijo Dominic, con una voz grave y retumbante que vibró en la silenciosa habitación. «Está durmiendo al final del pasillo, ileso, gracias exclusivamente a ti». Carly dejó caer la cabeza hacia atrás. Una profunda ola de alivio la inundó. El hombre de la pipa iba a hacerle daño. «Ese hombre ya no es motivo de preocupación», afirmó Dominic. La escalofriante firmeza de su tono le provocó un escalofrío a Carly. Recordó a los hombres armados del callejón la diferencia absoluta que le mostraron. Puede que fuera una camarera en apuros de Epstein, pero no era ingenua. No te rodeabas de hombres fuertemente armados, en todoterrenos a juego, a menos que fueras un tipo de persona muy específico y muy peligroso. «¿Quién eres? ¿Quién eres?», preguntó Carly, recuperando una pizca de fuerza en la voz. «¿Dónde estoy?» «Me llamo Dominic Santoro. Estás en mi casa de Lake Forest. Sufriste una laceración grave en la arteria braquial, señorita Hayes. Perdiste más de 1 litro de sangre y sufrías hipotermia aguda y desnutrición. Mi cirujano privado te cosió la herida». Carly abrió mucho los ojos. «Señora Hayes», sabía su nombre. «Has rebuscado entre mis cosas», exigió instintivamente, llevándose la mano al bolsillo del abrigo que ya no llevaba puesto. Iba vestida con un suave camisón de seda. «Hice que mis hombres investigaran a la mujer que salvó a mi único hijo», corrigió Dominic con suavidad, sentándose en un pesado sillón de cuero junto a la cama. «Sé de la deuda médica por los tratamientos oncológicos de su madre en el Northwestern Memorial. Sé de los préstamos abusivos, del desahucio ilegal de su apartamento en Rogers Park y de la transmisión reventada de su Civic. Sé que hace 3 semanas trabajaba turnos dobles en Joe's Diner». Carly se sintió desnuda, con un rubor de humillación quemándole las mejillas. «No es asunto suyo», espetó ella con sus instintos defensivos en plena ebullición. Intentó incorporarse de nuevo, apretando los dientes para soportar el dolor del brazo. «Agradezco la ayuda médica, señor Santoro, pero no necesito su compasión».
¿Dónde está mi ropa? Me voy. Dominic no se movió, pero el aire de la habitación pareció enfriarse 10 grados Celsius. No estás en condiciones de ir al baño, y mucho menos de salir de esta finca, y no tienes a dónde ir. Ya se me ocurrirá algo. Siempre se me ocurre, replicó Carly con la barbilla temblando a pesar de su mirada feroz. No pertenezco a este lugar, y desde luego no pertenezco a lo que sea que usted haga. Dominic se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con sus enormes manos entrelazadas. La miró fijamente, evaluando el espíritu crudo e inquebrantable de una mujer a la que el mundo había pisoteado sistemáticamente. Le debe una suma total de $84,000 a varios acreedores, hospitales y prestamistas de dudosa reputación. Carly, dijo Dominic en voz baja, a las 6 de esta mañana, esas cuentas se han liquidado en su totalidad. Los saldos están a cero. Carly dejó de respirar. Lo miró fijamente, con la mente completamente en blanco. ¿Qué? Las deudas están pagadas. La transmisión de tu coche es irrelevante porque el vehículo ha sido desguazado. Se ha abierto una nueva cuenta bancaria a tu nombre en el Chase Bank con un saldo inicial de $500,000. Dominic enumeró los hechos que le cambiarían la vida con tanta naturalidad como si estuviera leyendo una lista de la compra. Es una fracción de lo que me habría costado un equipo de guardaespaldas a lo largo de los años, y ellos no lograron hacer lo que tú hiciste con una botella de whisky rota. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carly, calientes y rápidas. La ira, la incredulidad y una sensación abrumadora y aplastante de conmoción chocaron en su pecho. No puedes simplemente comprarme, susurró ella con la voz quebrada. No salvé a tu hijo por una recompensa. Lo salvé porque era un niño aterrorizado. No me debes nada. Yo te debo la vida, corrigió Dominic, con los ojos azules ardiendo con una intensidad repentina y feroz. Leo es mi vida. En mi mundo, una deuda de sangre es absoluta. Protejo a quienes protegen a los míos. Antes de que Carly pudiera discutir, la pesada puerta de roble se abrió con un chirrido. Una pequeña figura con un pijama de superhéroes asomó por el marco. Los ojos oscuros de Leo, que reflejaban los de su padre, se clavaron en Carly. Carly, susurró el niño con una voz increíblemente frágil. La postura de Dominic pasó instantáneamente de ser la de un jefe mafioso autoritario a la de un padre tierno. Ven aquí, Piccolo, lo animó con dulzura. Leo cruzó la alfombra persa con paso sigiloso, aferrado a un oso de peluche gastado. Ignoró el brazo extendido de su padre y se dirigió directamente al borde de la cama. Miró el brazo de Carly, fuertemente vendado, con el labio inferior temblando. ¿Te duele?, preguntó Leo, extendiendo un dedito para tocar ligeramente la gasa blanca. El corazón de Carly se hizo añicos y se recompuso en el lapso de un segundo. Tragó el nudo que tenía en la garganta y esbozó una sonrisa cálida y sincera. Solo un poquito, pequeño. El médico te lo curó enseguida. Leo se subió al borde del colchón, evitando con cuidado su brazo lesionado, y apoyó su cabecita contra su hombro sano. He tenido una pesadilla, murmuró contra la seda de su camisón. El hombre ruidoso me estaba tirando otra vez, pero entonces recordé que le pegaste con el vaso. Dominic observaba la escena. Un silencio pesado se cernía sobre él. Se encontró con la mirada de Carly por encima de la cabeza de su hijo. La súplica en la mirada del despiadado líder del sindicato era inconfundible. Quédate por él. Carly bajó la vista hacia el niño de 5 años traumatizado, aferrado a ella como a un salvavidas. Había perdido a su madre, su hogar y su medio de vida. Estaba completamente sola en el mundo, y, sin embargo, en esta enorme y aterradora fortaleza que era su casa, de repente la necesitaban. De acuerdo, susurró Carly, rodeando al niño con su brazo sano, con la mirada fija y a la defensiva en Dominic. Me quedaré hasta que vuelva a sentirse seguro. Dominic asintió con un único y seco movimiento de cabeza. Lo que necesites, Carly. La casa es tuya. 2 semanas se convirtieron en 3. El otoño se abatió con fuerza sobre Chicago, dejando desnudos los robles y convirtiendo los vientos que azotaban desde el lago Michigan en gélidas cuchillas. Dentro de la finca Santoro, sin embargo, el tiempo transcurría a un ritmo extraño y aislado. El brazo de Carly se curó rápidamente bajo los meticulosos cuidados del Dr. Blackwood, dejando una cicatriz irregular y fea que serpenteaba desde su bíceps hasta el codo. Físicamente, se estaba recuperando.
Había recuperado parte del peso que había perdido en las calles, sus mejillas se habían redondeado y su piel había recuperado un saludable brillo bronceado. Pero mentalmente, Carly vivía en un estado de constante confusión. Era una camarera de cafetería arrojada a un mundo de riqueza incomprensible y sombras escalofriantes. Su armario en la suite de invitados del ala este había sido llenado con jerseys de cachemira, pantalones a medida y blusas de seda por una asesora de compras de lujo. Ella insistía en lavar su propia ropa, un hábito que confundía profundamente al extenso personal doméstico de la finca. Se sentía como una impostora jugando a disfrazarse en una casa de muñecas muy cara y muy peligrosa. Su ancla, sin embargo, era Leo. El niño sufría terrores nocturnos severos, despertándose gritando por la furgoneta oscura y las manos pesadas que se lo llevaban. Dominic, a pesar de su aterradora reputación en la ciudad, era agonizantemente paciente con su hijo, pasando horas sentado junto a su cama. Pero era a Carly a quien Leo buscaba durante el día. Carly le enseñó a hacer galletas con trocitos de chocolate desde cero en la cavernosa cocina de nivel industrial, cubriendo las encimeras de acero inoxidable de harina, mientras el jefe de cocina observaba en silencio horrorizado. Le leía en el invernadero de paredes de cristal, dejando que el niño se durmiera con la cabeza en su regazo, una recreación segura de la aterradora noche en que se conocieron. Y Dominic siempre estaba observando. Los observaba desde la puerta de su estudio o desde la terraza con vistas a los jardines. Carly sentía constantemente el peso de su mirada. No era depredadora. Era intensamente analítica, llena de una gratitud tácita y latente, y de algo más oscuro, algo que ella no lograba definir. Rara vez hablaban del mundo exterior. Dominic salía de la finca en convoyes blindados temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. A veces regresaba oliendo a puros caros y a lluvia. Otras veces, como un martes a finales de octubre, regresaba oliendo a cobre y lejía, con los nudillos magullados y la mandíbula apretada en una línea rígida de furia. La ilusión de seguridad se hizo añicos una lluviosa tarde de jueves. Carly estaba en la biblioteca, una enorme sala de 2 pisos llena de primeras ediciones encuadernadas en cuero. Estaba buscando un libro de aventuras concreto que Leo le había pedido. Las pesadas puertas de roble traqueteaban, y las voces llegaban desde el estudio de Dominic a través del pasillo. Carmine está tomando represalias. La voz de Vincent Costa se filtró, cargada de tensión. Carly congeló la mano, suspendida sobre un lomo polvoriento. Acabar con Silas fue un golpe limpio, jefe. Pero sabíamos que su tío Carmine no dejaría pasar esa falta de respeto. Ha llamado a Muscle desde Detroit. Los federales están husmeando en los envíos del puerto y Carmine acaba de lanzar bombas incendiarias contra 2 de nuestros almacenes en South Loop. Carly se pegó la espalda a las estanterías, con la respiración entrecortada. Sabía, en abstracto, que Dominic era un criminal. Los guardias armados que patrullaban el perímetro con rifles automáticos colgados al pecho lo dejaban claro, pero oír mencionar con naturalidad los golpes limpios y los almacenes incendiados hizo que la realidad se volviera violentamente concreta. Deja que Carmine tenga sus rabietas. La voz de Dominic era baja, desprovista de pánico, pero vibrante de intención letal. Duplica los guardias de perímetro aquí. Que nadie se acerque a menos de 1,5 kilómetros de las puertas. Si un perro callejero se acerca demasiado, quiero que lo revisen. ¿Me entiendes, Vinny? Sí, jefe. Pero Carmine es de la vieja escuela. Cree en ojo por ojo. Sabe por qué atacamos a Silas. Sabe lo del intento de secuestro. Se rumorea que está buscando el punto débil. No tengo puntos débiles. Dominic se sobresaltó al oír el sonido de cristales rompiéndose contra una chimenea de ladrillo, resonando por el pasillo. Carly salió de la biblioteca, con el corazón latiéndole con fuerza. Caminó directamente por el pasillo, la gruesa alfombra amortiguando sus pasos. Empujó la pesada puerta del estudio hasta abrirla del todo. Dominic y Vincent giraron la cabeza hacia ella. Vincent llevó instantáneamente la mano a la cadera, un reflejo nacido de la violencia, antes de reconocerla y dar un paso atrás. La expresión de Dominic se endureció, una máscara de piedra fría deslizándose sobre sus rasgos. «Vinny, déjanos un momento», ordenó Dominic. Vincent asintió a Carly, con una mirada sombría de respeto en el rostro, y salió de la habitación,
cerrando la puerta tras de sí. Carly se quedó de pie en el centro del opulento estudio, rodeada de obras de arte de valor incalculable y caoba. Dijiste que aquí estábamos a salvo. Dominic se dirigió al mueble bar y se sirvió una generosa medida de whisky, de espaldas a ella. Estás a salvo. Esta finca es impenetrable. No me mientas, dijo Carly, con la voz temblorosa, pero negándose a quebrarse. Cruzó la habitación, acortando la distancia entre ellos. He oído a Vincent decir que un hombre llamado Carmine viene a por ti porque mataste al hombre que intentó llevarse a Leo. Has desatado una guerra. Dominic se giró lentamente. La mirada en sus dos ojos era aterradora. Era la mirada del monstruo al que el resto de Chicago temía. Pero cuando habló, su voz era un susurro entrecortado. Acabé con la amenaza para mi hijo, corrigió Dominic, acercándose a ella. Se alzaba imponente sobre ella, irradiando un calor magnético y peligroso. Silas Mercer orquestó el secuestro. Yo orquesté su funeral. Ese es el mundo en el que vivo, Carly. Esa es la realidad de quién soy. ¿Y qué pasará cuando este tipo se entere de que la nueva niñera favorita de Leo vive en tu casa? Preguntó Carly, levantando la barbilla para mirarlo a los ojos. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que te importa lo que me pase? Dominic extendió la mano, dejándola a unos centímetros de su cara antes de que sus nudillos le rozaran suavemente la mejilla. El contacto fue sorprendentemente tierno, un contraste enorme con la violencia de la que estaban hablando. Nadie sabe que existes, dijo Dominic, bajando la voz un tono, íntima y feroz. Para el mundo exterior, Carly Hayes desapareció la noche en que ardió la furgoneta. Borré todo rastro tuyo del sistema. Eres un fantasma a salvo entre estas paredes. No quiero ser un fantasma, susurró Carly, apartándose de su tacto, aterrorizada por lo mucho que se había entregado a él. He sobrevivido a las calles, Dominic. He sobrevivido a la pérdida de mi madre, a la pérdida de mi hogar. No sobreviviré a hacer un daño colateral en una guerra de la mafia. Dominic apretó la mandíbula. Quemaré toda esta ciudad hasta los cimientos antes de permitir que un solo alma te ponga la mano encima a ti o a mi hijo. Tienes mi palabra. Tu palabra está escrita con sangre, replicó Carly, volviéndose hacia la puerta. Y la sangre se borra. Salió del estudio con la mente en torbellino. La ciudad dorada en la que había estado viviendo de repente le pareció increíblemente pequeña, y la tormenta que se cernía fuera de sus muros era más oscura y letal de lo que jamás hubiera podido imaginar. Tenía que tomar una decisión, huir de vuelta al gélido anonimato de un mundo que la había abandonado, o quedarse y enfrentarse al fuego junto al despiadado jefe de la mafia y al niño que le había robado el corazón. La tensión dentro del complejo de Lake Forest flotaba en el aire como pólvora húmeda. Durante los 3 días siguientes a su discusión en el estudio, Carly evitó activamente a Dominic. Pasó las horas recluida en el ala este o en el invernadero con Leo, con la mente dando vueltas a estrategias de huida que sabía que nunca llevaría a cabo. La verdad era un trago amargo. No tenía a dónde ir, y la idea de dejar al niño de 5 años traumatizado le partía el corazón. Afuera, la tormenta de la ira de Carmine azotaba al sindicato. Las noticias llegaban a cuentagotas a través del silencioso personal de la finca. Una tapadera legítima, una empresa de logística muy rentable en Waka Drive, había sido allanada por los federales. 2 de los capitanes de Dominic habían sobrevivido por los pelos a un tiroteo desde un coche en marcha frente al Gibson's Bar and Steakhouse, en Rush Street. La ciudad de Chicago estaba sangrando y la hemorragia se acercaba poco a poco a las puertas fortificadas de la finca. Ocurrió un martes por la noche, exactamente a las 20:00. Carly estaba despierta, contemplando las intrincadas molduras de yeso de su techo, escuchando la implacable lluvia de noviembre azotando contra el cristal reforzado. De repente, el zumbido ambiental del enorme sistema de climatización de la finca se apagó. El pesado y sofocante silencio duró exactamente 3 segundos antes de que los generadores de emergencia de reserva fallaran al activarse. La finca se sumió en una oscuridad absoluta. Carly se incorporó, con sus instintos, agudizados por años de vivir al borde del desastre, gritándole. Las luces de seguridad del perímetro, que normalmente bañaban los extensos jardines con un resplandor blanco y cegador, estaban apagadas.
Lo más aterrador era que los Dobermans que patrullaban los jardines interiores no ladraban. Un crujido agudo y sordo resonó desde el ala oeste, el inconfundible sonido de un disparo con silenciador. Carly no dudó. Se quitó de un tirón el pesado edredón de seda, ignorando el agudo pinchazo en su brazo en proceso de curación, y salió corriendo descalza al pasillo. El pasillo era una caverna de sombras. Se sabía la distribución de memoria, y ahora se dirigía a ciegas hacia la habitación de Leo. Leo, susurró frenéticamente, empujando para abrir su pesada puerta de roble. Los dos guardias, que solían estar apostados dentro, habían desaparecido. Un viento frío soplaba por la habitación. Las puertas del balcón de Julieta habían sido forzadas con maestría. El pánico se apoderó de Carly mientras se apresuraba hacia la cama. Estaba vacía. ¡Carly! Una vocecita aterrorizada gimió desde el interior del enorme vestidor. Se metió en el armario, tanteando a ciegas entre filas de diminutos trajes a medida y juguetes hasta que sus manos rozaron un hombro tembloroso. Leo estaba acurrucado detrás de un pesado baúl de madera para juguetes. Carly lo arrastró hacia sus brazos, presionando su cara contra su cuello para amortiguar cualquier sonido. «Te tengo, pequeño león», susurró, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético contra las costillas. «Tienes que estar completamente callado, como un ratón». Unas pesadas botas tácticas resonaron contra el suelo de madera del dormitorio. Los haces de luz de las linternas atravesaron la oscuridad, barriendo la cama sin hacer. «El objetivo no está en la cama. Registrad las habitaciones contiguas», ordenó una voz ronca y desconocida por la radio. Carly apretó los ojos con fuerza. Se suponía que el complejo era una fortaleza. El sistema de seguridad era de tipo militar, diseñado por antiguos contratistas de inteligencia. Para romper el silencio del perímetro, los perros mataron a los guardias del interior y desactivaron los generadores. Se requería un conocimiento íntimo y exhaustivo de la finca. Se requería un infiltrado. Antes de que los intrusos pudieran llegar a las puertas del armario, un rugido ensordecedor sacudió todo el ala. No era un arma con silenciador. Era la explosión concusiva y aterradora de la Kimber 1911 personalizada de Dominic. «Aléjate de la habitación de mi hijo». La voz de Dominic retumbó con un sonido primitivo y estremecedor que vibró a través de las tablas del suelo. Estalló un tiroteo en el pasillo, un intercambio caótico y cegador de bocas de fuego, destellantes y yeso destrozado. Carly tapó los oídos de Leo, enterrándolo bajo una pila de abrigos de invierno. Se asomó por las rendijas de la puerta del armario. En el pasillo, las luces tácticas de emergencia finalmente parpadearon, bañando la escena en un resplandor rojo enfermizo y pulsante. Dominic se movía como un fantasma. Iba vestido con pantalones de chándal oscuros y una camiseta, con sangre manchándole el hombro, pero su puntería era devastadoramente precisa. Derribó a dos hombres con equipo táctico negro antes de que pudieran siquiera girarse, pero eran demasiados. 4 más subieron por la gran escalera. Dominic estaba acorralado detrás de una columna de mármol, recargando con una velocidad letal y experta. Entonces ocurrió lo impensable. De las sombras del pasillo de enfrente salió Vincent Costa. No apuntaba con un arma a los intrusos. Tenía la pistola desenfundada, la mano le temblaba violentamente y el cañón apuntaba directamente a la espalda de Dominic. «¡Suéltalo, jefe!». Vincent escupió con voz entrecortada, quebrada por una mezcla devastadora de dolor y traición. Lo siento mucho». Dominic se quedó paralizado. Lentamente giró la cabeza, fijando la mirada en su amigo de toda la vida, el hombre que había sido su segundo al mando durante más de una década. La comprensión golpeó a Dominic como un puñetazo. Las cámaras desactivadas, los perros envenenados, el momento exacto de vulnerabilidad. «Vinny», dijo Dominic, con la voz reduciéndose a una calma mortalmente silenciosa en medio de los ecos resonantes de los disparos. «¿Qué has hecho? Carmine tiene a mi hermana María». Vincent sollozó con lágrimas resbalando por su rostro anguloso. «La secuestró de su apartamento en Lincoln Park. Me envió un video, Dominic. Empezó a cortarle los dedos. Dijo que si no le daba los códigos, me la enviaría por correo en pedazos. No tuve otra opción». Los sicarios restantes se alinearon en el pasillo, con sus armas apuntando al jefe de la mafia acorralado. El líder, un hombre con cicatrices y acento de Detroit,
Dio un paso al frente. Carmine te envía saludos, Santoro. Deberías haber pagado el peaje en el puerto. Dominic no miró a los sicarios. Sus ojos permanecieron fijos en Vincent. Traes ratas a mi casa, Vinny, donde duerme mi hijo. Solo te quieren a ti, jefe, suplicó Vincent. Juraron que no nos harían nada al chico. Y tú creíste a un hombre que mutila a las mujeres. Dominic se encogió con desdén, su imponente figura vibrando de rabia incontenible. Carly no pudo seguir mirando. Dominic iba a morir justo delante de ella. Y luego encontrarían a Leo. Miró alrededor del armario bajo la tenue luz roja. Sus ojos se posaron en un pesado telescopio de latón macizo que Dominic le había comprado a Leo por su cumpleaños, que aún estaba en su pesada caja de madera. Levantó el tubo de latón macizo. Pesaba muchísimo. Miró a Leo. Quédate aquí. No te muevas. Carly empujó la puerta del armario para abrirla. Los intrusos estaban tan concentrados en Dominic que no oyeron sus pies descalzos sobre la alfombra. Salió del dormitorio y se adentró en el pasillo justo detrás del sicario más cercano a la puerta. Con un grito gutural, Carly blandió el pesado telescopio de latón como si fuera un bate de béisbol, poniendo toda la fuerza que le quedaba en el golpe. El latón impactó en la nuca del sicario con un crujido repugnante. El hombre se desplomó al instante y su rifle cayó al suelo con estrépito. Esa repentina distracción fue la oportunidad que Dominic necesitaba. Se abalanzó desde detrás de la columna, derribando al líder de Detroit al suelo y utilizando el cuerpo del hombre como escudo. Mientras los sicarios restantes abrían fuego, Carly se zambulló de nuevo en el dormitorio, arrastrando consigo el rifle de asalto que había caído. Nunca había disparado un arma en su vida, pero forcejeó con el seguro, con las manos resbaladizas por el sudor, y apuntó el cañón a ciegas por el marco de la puerta, apretando el gatillo. El retroceso le magulló el hombro. El ensordecedor fuego automático salpicó salvajemente el techo y las paredes. Fue impreciso, desesperado y totalmente inesperado. Los sicarios restantes se apresuraron a ponerse a cubierto, gritando confusos. Dominic, tras neutralizar al líder, recuperó su arma y eliminó sistemáticamente a los dos pistoleros distraídos. El silencio volvió a invadir el pasillo, denso y sofocante. El aire estaba cargado del olor acre a cordita, yeso pulverizado y cobre. Vincent seguía de pie al final del pasillo, con el arma bajada, contemplando la carnicería con absoluto horror. Miró a Carly, temblando con el rifle de asalto, y luego a Dominic, que se levantaba del suelo, con el rostro convertido en una aterradora máscara de juicio. «Jefe», susurró Vincent, cayendo de rodillas, mientras su arma caía al suelo con un ruido sordo. «Hazlo. He traicionado a la familia. He roto el juramento». Dominic caminó lentamente hacia Vincent, con sus botas crujiendo sobre cristales rotos y casquillos de bala. Levantó su Kimber 1911, apuntando directamente a la frente de Vincent. Carly contuvo la respiración, apoyada en el marco de la puerta, con el corazón encogido. Este era el monstruo que el mundo temía. Este era el inevitable final de la traición en su mundo. El dedo de Dominic apretó el gatillo. Miró fijamente al hombre que había estado a su lado en su boda, el hombre que había llevado el ataúd de su esposa. «Tú trajiste la muerte a la puerta de mi hijo», susurró Vinny. El dolor en la voz de Dominic era más profundo que la ira. Lentamente, con agonía, Dominic bajó el arma. «Levántate», ordenó Dominic. Vincent parpadeó, aturdido. «Dominic, levántate», rugió Dominic. «Tienes exactamente 2 horas para salir de Chicago. Coge un jet en la pista privada. Vete a Europa. Desaparece. Si vuelvo a ver tu cara en esta ciudad, si vuelvo a oír tu nombre susurrado por el viento, te arrancaré el corazón con mis propias manos. Ahora vete». Antes de que cambie de opinión, Vincent se puso en pie a duras penas, llorando desconsoladamente, y huyó por las escaleras, desapareciendo en la noche. Dominic se quedó solo en el pasillo en ruinas, rodeado de los cadáveres de sus enemigos. Parecía agotado, despojado de su invencibilidad. Lentamente dirigió la mirada hacia la puerta del dormitorio. Carly salió, dejando caer el pesado rifle al suelo. Caminó hacia él, ignorando la carnicería. Llegó hasta él y, sin decir palabra, le rodeó la cintura con su brazo ileso, presionando su rostro contra su pecho. Dominic soltó un suspiro tembloroso, rodeándola con sus enormes brazos y apretándola contra él. Hundió el rostro en su cabello. «¿Estás herida?», preguntó con rudeza.
No, susurró Carly. Leo está a salvo. Está en el armario. Dominic se apartó, enmarcando su rostro con sus grandes manos callosas. Has vuelto a luchar por nosotros. Una camarera con un telescopio contra asesinos fuertemente armados. Una sombra de sonrisa rozó sus labios, aunque sus ojos seguían atormentados. ¿Qué voy a hacer contigo, Carly Hayes? Vas a acabar con esto, dijo Carly con fiereza, mirándole a los ojos. Vas a acabar con Carmen, y luego vas a cambiar. La represalia fue rápida, absoluta y totalmente silenciosa. Dominic no envió un ejército de sicarios a las calles. No incendió los clubes de Carmine. En su lugar, utilizó el arma que realmente gobernaba Chicago, la influencia. Al amanecer, la columna vertebral financiera del imperio de Carmine había sido cortada. Los contables de Dominic, operando desde un búnker seguro en el Loop, llevaron a cabo una adquisición hostil de las sociedades de cartera legítimas que blanqueaban el dinero de Carmine. Chantajeó al concejal corrupto que Carmine tenía en el bolsillo, entregando un dossier de pruebas a un juez federal que garantizó que la protección política de Carmine desapareciera de la noche a la mañana. A las 3 de la tarde del día siguiente, Dominic se reunió con Carmine en el opulento salón de baile vacío del Hotel Drake. Dominic no llevó matones, llevó una sola carpeta de Manila. Carmine, un hombre envejecido y amargado, se burló del solitario jefe de la mafia. ¿Crees que puedes arruinarme, Santoro? Tengo dinero en efectivo enterrado en las paredes. Dominic lanzó la carpeta sobre la mesa que los separaba. Esa es la escritura de tu finca en Nápoles, Italia. Un jet privado te espera en Midway. Lo tomarás dentro de exactamente una hora. Nunca volverás a los Estados Unidos. Si rechazas las acusaciones federales que hay en esa carpeta, ve a ver al fiscal federal y pasarás el resto de tu miserable vida en ADX Florence. Si intentas huir, mis hombres te encontrarán, y no seré tan misericordioso como lo fui con Vincent. Carmine abrió la carpeta y se le quedó la cara pálida. El imperio que había construido a lo largo de 40 años había sido desmantelado en 12 horas por un hombre que actuaba con una precisión fría y aterradora. Carmine miró a Dominic, dándose cuenta de que ya no estaba ante un mafioso rival. Estaba ante un rey intocable. Carmine aceptó el trato. La guerra terminó sin que se disparara otro tiro. 3 semanas después, el complejo de Lake Forest estaba en silencio. Los daños causados por la brecha habían sido totalmente reparados. La primera nevada intensa de diciembre había cubierto la finca, convirtiéndola en un sereno y resplandeciente país de las maravillas. Carly estaba en la cocina, decorando con glaseado una tanda de galletas de jengibre. Su brazo estaba completamente curado, dejando solo una línea plateada como recuerdo de la noche que cambió su vida. Sintió una presencia detrás de ella antes de oír los pasos. Dominic entró en la cocina con un grueso jersey de lana que suavizaba su imponente complexión. Se apoyó contra la isla de mármol, observándola trabajar. La pesada carga de su imperio parecía haberse aliviado ligeramente de sus hombros. La transición ha concluido, dijo Dominic en voz baja. He cedido las operaciones diarias del sindicato a los capitanes. Sigo supervisando, pero mi enfoque está cambiando. Logística legítima, inmobiliaria, tecnología. Carly se detuvo, sosteniendo la manga pastelera. Te estás retirando. Estoy saliendo de las sombras, corrigió Dominic, acercándose a ella. No puedo ser el hombre que ordenaba asesinatos y quemaba almacenes si quiero ser el padre que Leo se merece. Y no puedo ser ese hombre si quiero una oportunidad contigo. Carly se volvió hacia él, con el corazón latiéndole con un familiar y frenético aleteo. Durante el último mes, habían estado esquivando la innegable fuerza de la gravedad que los unía. Habían compartido momentos tranquilos en el invernadero, entendimientos tácitos y una devoción mutua por el niño que los unía. Te dije que no sobreviviría haciendo daño colateral, Dominic, dijo Carly en voz baja, con la mirada clavada en la de él. Nunca serás daño colateral, prometió Dominic, extendiendo la mano para quitarle con delicadeza la manga pastelera de las manos y dejarla sobre la encimera. Le tomó las manos entre las suyas. Eres la protectora más feroz que he conocido jamás. Entraste en este mundo oscuro y le trajiste luz. Salvaste a mi hijo en ese callejón, pero me salvaste a mí en esta casa. Le acarició la mejilla, rozándole la piel con el pulgar. Soy un hombre con un pasado oscuro, Carly. No puedo borrar la sangre de mi historial, pero puedo construir un futuro que te merezca. Quédate conmigo. Sé mi compañera. Sé su madre.
Las lágrimas brotaron de los ojos de Carly. Pensó en las noches frías y solitarias en su coche averiado, el peso asfixiante de la deuda, la sensación de ser completamente invisible para el mundo. Y entonces miró al hombre poderoso, aterrador y ferozmente cariñoso que estaba ante ella, ofreciéndole un imperio y una familia. «Eres un hombre muy testarudo, Dominic Santoro», susurró Carly, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. «Soy un hombre que sabe lo que quiere», murmuró Dominic, inclinándose hacia ella. Cuando sus labios se encontraron, no fue una chispa, fue una brasa lenta y ardiente que prendió fuego. Fue una promesa de protección, de lealtad y de un amor forjado en el crisol de la violencia y la supervivencia. Carly rodeó su cuello con los brazos, rindiéndose por fin a la seguridad por la que había luchado tan duramente. De repente, un fuerte estruendo resonó desde el salón, seguido de una carcajada. Dominic y Carly se separaron, sonriendo. Salieron juntos de la cocina. En el centro del enorme y decorado salón, Leo estaba enredado en una guirnalda de luces navideñas, luchando juguetonamente con un nuevo cachorro de Golden Retriever que Dominic le había comprado. Leo levantó la vista, con el rostro sonrojado por una alegría pura y sin adulterar. Los vio de pie juntos en la puerta, con la mano de Dominic apoyada con seguridad en la parte baja de la espalda de Carly. «Carly, papá, mira lo que ha hecho», rió Leo, señalando al travieso perro. Carly se arrodilló, ayudando al niño a desenredar las luces, mientras Dominic observaba desde arriba con el corazón, por fin completo. El jefe de la mafia había encontrado a su hijo durmiendo en el regazo de una mujer sin hogar, esperando encontrar una víctima. En cambio, había encontrado a su reina y un amor que los gobernaría a todos. El viaje desde el frío y sangriento pavimento de un callejón de Chicago hasta los salones dorados de la finca de los Santoro fue una colisión de dos mundos muy diferentes. Carly Hayes, una camarera indigente que no tenía nada que perder, demostró que la verdadera fuerza no se mide por la riqueza ni por el poderío, sino por el valor de proteger a los inocentes. Dominic Santoro, un despiadado jefe del crimen que gobernaba desde las sombras, descubrió que el imperio más poderoso que un hombre puede construir es una familia unida por el amor incondicional y la lealtad inquebrantable. Juntos, transformaron un legado de violencia en un futuro de esperanza, demostrando que la redención se puede encontrar en los lugares más inesperados. Si te cautivó la valentía de Carly y la feroz devoción de Dominic, dale a me gusta a esta historia, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más narraciones emocionantes y dramáticas que demuestran que el amor conquista